a Luis Slimming. Hola, ¿cómo están? ¿Ya partió el tiempo? Qué bueno. Hoy, ¿dónde quedó el plumón? Acá. Bueno, mi nombre es Luis Slimming. Yo sí estudié en esta universidad. Eh, sí, me titulé también, sí. Era mi único logro académico del que me sentí orgulloso hasta hoy, que me ningunearon, pero bueno. Nada, bueno, mi nombre es Luis Slimming. Como les conté, yo estudié acá licenciatura en matemáticas, muy destacado. Pero me fue mejor haciendo otras cosas. Aprendí, con lo que hacía en los recreos, al final me gano la vida con eso. Que era hacer chistes, yo he trabajado los últimos 7, 8 años de libretista, como libretista de comediante. He ido con algunos humoristas a Viña, hace poco estuve con Stefan Kramer, así que ojalá les haya gustado la rutina. Que él imita, da lo mismo, los chistes eran míos, que es lo importante. Así que gracias. Sí. Hay gente del rechazo que está ahí medio enojada. Ah, vos soy. Vos soy el de la primera línea. Bueno, filo. Me gustaría partir como hablando así que entendemos todos por un chiste. ¿Qué es lo que se entiende por un chiste? Por ejemplo, usted, ¿qué entiende por un chiste? Una historia graciosa. ¿Lo ayudaron por ahí? Sí. Ya, usted, por ejemplo, ¿qué entiende por un chiste? Algo divertido. Ya, más o menos todos tienen eso en común, como un chiste tiene que ser algo divertido. Pero sabemos que hay chistes que no son divertidos, hay chistes fomes también. Entonces el chiste tiene que ver con la intención de hacer reír, ¿cierto? Bueno, la definición es como dicho ocurrencia aguda y graciosa, pero además el chiste, para que sea tal, tiene que tener la intención de hacer reír, ¿cierto? Pero que no haga reír no significa que no sea un chiste, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, no sé, pues cuento un chiste fome, es un chiste fome. Pero, por ejemplo, tiene que estar la intención. Si yo me cayera, por ejemplo, acá y me rompiera el cuello, quizás sería muy gracioso. Pero si no lo planeé, es un accidente. Más encima hace 6 meses que no pago ISAPRE, entonces sería terrible. Pero si lo planeo y da risa, es un gran chiste, que me saldría muy caro nomás. Pero los chistes en sí tienen una estructura interna, ¿ya? Al igual que los poemas, al igual que la música, ¿cierto? Los poemas, no sé, pues los sonetos se clasifican, ¿cierto? Según el número de estrofa, el número de verso, y cada verso tiene su número de sílaba. Y uno más o menos entiende que eso forma un poema y está bien. Tenía el poema y ese puede ser un gran poema o un mal poema, pero da lo mismo. Si está bien hecho, es un poema, ¿cierto? Los chistes pasa lo mismo. Los chistes tienen su estructura interna, que si es gracioso o no, eso ya depende de tu talento, ¿cierto? Como igual que los poemas, pues tú podés tener un gran poema y ser como Neruda, Mistral o como el poeta de Morandé. Pero ahí depende de lo bueno y talentoso que tú seas. Y el chiste tiene básicamente 2 partes, ¿cierto? Que entendemos como la premisa, ¿cierto? La premisa y el remate. Ustedes dirán, ¿dónde está la matemática acá? No está, pero yo voy a tratar voy a hacer lo posible de irla metiendo donde pueda, ¿ya? Entonces esto se parece a una ecuación más o menos, ¿cierto? Donde la premisa es la hipótesis y el remate es la tesis. No me acuerdo de nada. La premisa es básicamente como la hipótesis, ¿cierto? Son como las cosas que uno maneja. Y realmente el remate vas a ser como la parte chistosa. Esta es la parte que tú necesitáis saber para poder entender esta otra de acá, ¿cierto? Y esto obviamente se divide en más cositas, como nos gusta a nosotros los matemáticos, ¿cierto? Que la premisa, bueno, además tiene ¿cierto? Una actitud que se le llama, que es como el punto de vista que uno va a hablar, así como, esto me enoja, esto me asusta, o esto es ridículo, qué sé yo. El tópico, que es como lo que voy a hablar, que son exagerados, no sé, los profes, qué sé yo. Actitud, tópico, ¿cierto? Y el setup, ¿cierto? Que es como la parte textual, que es como, ¿qué es lo que estoy diciendo? Y esto, ¿cierto? Da el remate, que tiene también varias partes, que una es el punchline, que es como la parte que da risa, ¿cierto? Esto va acompañado de algún acting, ¿cierto? Como un bailecito, alguna cosa, no sé. Lo que acompaña el chiste al final. Ya, no sé, lo que hace reír los humoristas. Po. Y esto además va con un mix, que es cierto que suena alguna música o chaya, lo que queráis, como la parte extra. Y básicamente esto es un chiste, ¿cierto? Y por ejemplo, durante los chistes, voy a tratar de meter la matemática. Yo siento que un chiste es como tratar de volcar un auto. ¿Ya? ¿Por qué hay que querer volcar un auto? No sé, pero un baila o pasa que salió mal, no sé. Imagínate, va. Gracias.
Gracias. Ya. Imagínate tú que quisieras volcar un auto, vas manejando un auto, me imagino que hay como dos variables, o sea, me imagino que hay más, ¿cierto? Pero quedémonos en dos, que es como la velocidad a la que vais y la forma de la curva, ¿cierto? Si la curva es muy pronunciada y vais muy rápido, es más probable que te vuelque a que si vais lentito y la curva además no se pronuncia mucho. Entonces, ¿quién es quién aquí? Por ejemplo, si este es el auto y esa es la velocidad V y ese es el ángulo, muy bien. ¿Quién es quién acá? Bueno, el ángulo tiene que ver con qué tan el chiste, hay chistes que son predecibles, otros que son sorpresivos, ¿cierto? Entonces, entre más pronunciado el ángulo, como más sorpresivo el chiste, es mejor. Pero si el chiste es muy bueno y lo cuenta, no sé, Meruane con, con Sopiclona, ¿cachai? Es fome, pues. Entonces, la velocidad va a depender... ¿Escucho pifia ahí? La velocidad va a depender, ¿cierto?, de la agilidad de quien lo cuenta, ¿ya? Y los chistes, obviamente, tienen estrategias, tienen como ciertas técnicas que uno usa para lograr la sorpresa. Por ejemplo, el cambio de eje, ¿ya? El primero vamos a ver el cambio de eje. Que el cambio de eje, como el nombre lo dice, es como el chiste ese que te hace creer una cosa y después termina en otra, ¿ya? Como el chiste que tú vas súper bien en una historia y de pronto tiene otro final. Por ejemplo, a mi polola la encontré en Tinder. El problema es que ya éramos pololo. Entonces, ¿qué chucha hacía ahí? O sea, y yo también, ¿qué hacía ahí? Si yo digo, a mi polola la encontré en Tinder, así como está puede sonar como, se conocieron ahí. Es lo más lógico. Y después digo que, ¿qué hacía ahí? Da cuenta de que no eres feliz conmigo. ¿Cierto? Pero básicamente la primera historia, yo digo, a mi polola la encontré. Si yo dijera, a mi polola la conocí en Tinder, el chiste no tendría sentido. Tiene que ser encontré, porque además encontrar tiene esta doble acepción, ¿cierto? De como de que la encontraste por primera vez o la viste ahí en un lugar, ¿cierto? Por ejemplo, una vez curado, en vez de Tinder, abrí Uber y me comí al chofer. También, pues, el estar curado habla de que estoy en estado de esperanza, ¿cierto? En vez de Tinder, abrí Uber y lo que pasó con Tinder pasó con el chofer, ¿cierto? Y hay más variaciones, pues yo puedo ser una vez curado en vez de Tinder, abrí Uber Eats y me agarré un churrasco, no sé, ¿cachai? Como que puede ser más absurdo incluso. Por ejemplo, la primera vez que consumí marihuana, no sé si se puede hablar de eso acá, pero... Escucha pifia de nuevo, ¿qué pasa? La primera vez que consumí marihuana, que no lo hagan, pero... Efecto sonoro, ya que estoy... De nuevo, la primera vez que consumí marihuana fue súper divertido para mí, porque yo no cachaba nada. Entonces me acuerdo que llegué a un carrete y mis amigos tenían la marihuana molida arriba de la mesa y me pasaron un papelillo y me dijeron, Luis, ¿va? Y yo, voy. Bueno, yo no sabía que la marihuana se fumaba, me cagué el tabique. De nuevo, ahí yo todos los datos que estoy dando dan cuenta que voy a armarme un pito, voy a enrolar, ¿cierto? Molido, pito. Pero no, pues yo lo usé de otra forma. Por favor. No sé, por ejemplo, a mi mejor amigo lo conocí en el colegio, ¿cierto? Yo era el típico weón que le rayaba los cuadernos, le hacía su asomado, le pegaba patadas. Fui el peor profesor de ese colegio. De nuevo, pues, todos los antecedentes que doy da cuenta que, son compañeros desde chicos, porque más encima las cosas que digo, rayar, pegar, cosas que uno después no hace. Pero al final reveláis que el profesor entonces es sorpresivo, ¿cierto? Por ejemplo, también tengo este otro, a mi mejor amigo en el colegio era Albino y le decíamos Gasparín, porque se murió. Ese chiste, pero es divertido porque tiene un doble final. Uno esperaría que un chiste fome, Gasparín, porque es blanco. No, porque falleció. Que es mentira. Mentira, porque mi mejor amigo era el que le dibujaba pene en el cuerno, ya lo conté ya. Entonces, tienen que estar atentos porque todos los chistes están entrelazados. La segunda estrategia que uno usa, ¿cierto?, es la regla de 3. La regla de 3, muy famosa en matemática, todos la conocemos, ¿cierto? Pero acá es otra. Acá es otra, pero es parecida, porque en matemáticas, o sea, en el humor y en general en la historia, siempre el 3 tiene una importancia, ¿cierto? Los actos en los que se divide una obra, las películas, primer acto, segundo acto, entra un peruano, un chileno y un argentino. Siempre como que el número 3 tiene esta cosa que te permite contar una historia. Que de hecho fue muy gracioso cuando partió esto, ¿cachai? Como, no sé, Gregorio, doctor en estadística, María José, doctor en estadística, Luis se tituló, ¿cachai? Perdón, Gregorio Matemática Aplicada, le cambié el currículum, lo siento.
Pero ahí se dio algo muy gracioso para usted, a mí un dolor profundo. Pero, pero ahí se dio, ¿cachai? Por ejemplo, este otro chiste. Entra un cura a una iglesia con una Biblia en la mano y le dice, padre, a otro cura, le dice, padre, usted ha pecado según la palabra de Lucas 15, Tomás 12 y Luchito de 9. Ya, mira, este chiste es de mal gusto, pero quería contarlo en esta universidad. Acá tiene otro sabor. Es que el ejemplo es bueno, yo sé que es doloroso, pero es bueno. Tengo este otro chiste, por ejemplo, yo todo lo que sé de drogas lo aprendí en las películas, ¿cierto? Scarface, Transpotting, Cementerio Palpito 2. De nuevo, porque el Cementerio Palpito está el indio y el flaco y todos sabemos lo que es el flaco. ¿Ah? También tenemos los juegos de palabras, ¿cierto? Los juegos de palabras que son como los más básicos. Cuando uno recién está haciendo chistes, siempre parte aquí. Porque permiten hacer este juego, ¿cierto? Cuando yo les decía de que el cambio de eje, ¿cierto? Que una cosa, la gracia del chiste es que yo te haga creer que voy para allá y no te diste ni cuenta y terminaste acá, ¿cierto? En un punto B, punto A, matemáticas, ¿cierto? Y puedo yo contarlo de manera continua o también puedo hacerlo en una lista de 3 de manera discreta, ¿cierto? Te doy 2 puntos que trazan una recta única. Si todavía me acuerdo algo. Y de ahí no sé qué va a pasar. Ah, no, y después... en cambio los juegos de palabras funcionan para esto, porque en algún punto la recta se bifurca y ahí se forma un punto, ¿cierto? Que se va a ganar un libro, el que lo encuentra... No. Ese punto al final se usa como pivote, ¿cierto? Es el punto donde la historia cambia y generalmente los juegos de palabras funcionan ahí porque las palabras tienen la gracia de que tienen polisemia, ¿cierto? Como que algunas palabras tienen más de un significado, suenan parecidas a otras. Y los juegos de palabras sirven para eso, ¿cierto? Se clasifican de manera distinta también. Por ejemplo, existen las cacofonías, ¿cierto? Que son palabras que suenan parecidas a otras, ¿cierto? Y ahí están esos típicos chistes fome de mi profe de lenguaje llegó tarde porque se quedó sin taxi. ¿Cachai? ¿Cachai? Y lo balearon y murió de sangría. ¿Cachai? Esos chistes tipo Alvarito Sala, son así, ¿cachai? Esos chistes así como noticias, así como hoy cerca del metro Bustamante se demolerá un supermercado Montserrat para construir un mall que llamará Mall Laferte. Ya, por ejemplo, esos chistes, ¿cachai? Mall Laferte está embarazada, ahora es Mall Lafértil. Esos chistes que son como de jueguitos de palabra tontos. Tienen que ver con esto, ¿cierto? Con palabras que suenan parecidas a otras. También tenemos los homófonos, ¿cierto? Que son palabras que suenan parecidas, se escriben igual incluso. O ser los homófonos, no, me refiero. Están los homófonos y los heterógrafos, no me acuerdo tanto. Y, por ejemplo, un chiste de Condorito, así típico, no sé, imagínate Condorito llamando a los bomberos, así, auxilio, mi casa está siendo devorada por las llamas. Y llegan los bomberos y hay unas alpacas comiéndose los muebles. Plop. Es un chiste fome, yo dije que hay chistes fome. Ese es un ejemplo de uno. Pero funciona, ¿cierto? Porque está la llama de llamar del fuego, de llama y la alpaca, ¿cierto? Por ejemplo, el negro Piñera, ¿cierto? Que lo encontraron comprando electrodoméstico porque quedó corto en línea blanca. Ese también es un chiste. Línea blanca, electrodoméstico, cocaína. Es implícito. Por ejemplo, también las palabras tienen distintas connotaciones, ¿cierto? Hay palabras que son más chistosas que otras. Por ejemplo, las consonantes que son fuertes son más chistosas que las consonantes débiles. Por eso las puteadas argentinas son más divertidas. Y la reconcha y la todos esos sonidos como fuertes son más chistosos. Y en inglés también se da. Fíjense que la palabra más chistosa en inglés, o sea, el sonido más chistoso es el que tiene como todas las palabras en inglés. No, espero que no haya gente bilingüe acá, porque fuck, suck, cock, dick, no sé. Como el que es chistoso. Y en español también, por la CH, bueno, todas las chuchadas son con CH, chucha, chupa. No, ¿para qué vamos? Conchetu, chupa la todas las palabras son así. Pero no solo con las palabras vulgares funcionan, porque uno dirán, uy, qué ordinario el charlista. Chespirito se dio cuenta de esto y por eso todos sus personajes eran con CH. El Chavo, el Chompira, el Doctor Chapatín, el Chompira, el Chapulón Bonaparte, la Chilindrina, las expresiones, chanfle, se me chispoteó, la chiripiolca, la chicharra. Todas con CH, porque todas las palabras con CH son chistosas. Bueno, igual hay excepciones. Checho Irán no es chistoso, por ejemplo. Pero fonéticamente gracioso.
fonéticamente gracioso, ¿cierto? Bueno, y dentro de los juegos de palabras hay muchas clasificaciones. Por ejemplo, están los calambur. El calambur es cuando tú una palabra la separas en sílabas para formar nuevas palabras, ¿ya? ¿Cierto? Por ejemplo, esta historia clásica de que había un reino, no sé dónde cresta, y había un bufón que dijo: yo soy capaz de burlarme de la cojera de la reina, de la cojita. Entonces yo me voy a burlar en su cara. No, te van a matar, te van a decapitar. Ah, déjame a mí. Entonces el tipo va y toma una rosa en cada mano, ¿cierto? Y le dice como: en cada mano hay una rosa, una blanca y una roja. Pido ante todo el reino que la reina escoja, ¿ya? Y le dijo: coja. Es como pareció el chiste ese del verdulero que dame tomate, escoja, y vos, tuerto concha. ¿Te acuerdan de ese chiste de Bastián Paz? Ya, es como el primo hermano. Que tiene que ver con escoja, se separa en sílabas, ¿cierto? Tenemos los retruécanos, ¿cierto? Que los retruécanos tienen que ver como cuando tú alteras el orden de las palabras para formar nuevas oraciones, ¿cierto? Como por ejemplo cuando dice: Maradona cuando niño era un aspirante a futbolista, Maradona cuando grande era un futbolista aspirante, ¿cierto? Y que uno lo ha escuchado muchas veces en el formato: no es lo mismo, pero es igual, ¿cachai? No es lo mismo un metro de encaje negro que... ¿ah? Mampoal, Viña 2001, todos nos acordamos. Esos son los retruécanos, ¿cierto? También están los centones, que son estas historias que tú vas formando con palabras que parecen, que suenan como otras, ¿cierto? Y vas formando como una historia, como: oye, tenéis que ser más Vivaldi, menos Pavarotti, ¿ah? Esto cuestión muy caro, si no tengo Luchetti. Esos chistes de papá, esos chistes de tío curado a la escuela, oye, el Raulito, ya, esos son los centones. También tenemos las comparaciones y las exageraciones, ¿cierto? Que son muy útiles. Hoy me está quedando muy poquito tiempo. Son las comparaciones y las... Chuta, más pifias. No, mira, tenemos las comparaciones y las exageraciones, ¿cierto? Que son como un poco las caras de la misma moneda. Por ejemplo, cuando uno compara algo con la realidad, ¿cierto? Lo gracioso es ver qué tan disonante es con la realidad. Pues si tú comparas dos cosas que son parecidas, no es tan gracioso como cuando la comparación la haces como muy natural y en realidad estás comparando cosas que no tienen nada que ver. ¿Cachai? O cuando sacáis a colación detalles. Por ejemplo, cuando decía, ¿cachai? Blumel, que el ministro, que cuando entró recién era como el ministro Mino. ¿Cachai? Como que era una cosa entre Feña González y Rudolfi, y ahora como que pareciera que lleva no sé, como que lo echaron de la casa y lleva 2 meses durmiendo en el auto. Como que ese es el aspecto que tiene. Y ahí faltó la foto del Chuma, ¿cachai? Pero bueno. Este es un chiste donde vais comparando como el aspecto de alguien y decís: ¿a quién se parece? Y así es como la caricatura de alguien, pucha, que está durmiendo en un auto, ¿cierto? Por ejemplo, el Indio y el Flaco, no sé si los vieron actuar ahora en Viña y en Dichato respectivamente. No, el Flaco actuó en Viña, el otro en Dichato. Que por separado no pasa nada. ¿Ah? ¿Para qué vamos con web? No, o sea, funcionan bien, pero es como ver un Power Peralta bailando solo. Es bueno, pero no es lo mismo. ¿Cachai? Entonces ahí de nuevo comparáis al Indio y el Flaco con los Power Peralta. Ha sido una comparación directa y funciona. ¿Cachai? Van a salir más chistes fomes también, que son buenos ejemplos para que vayamos entendiendo. La exageración, ¿cierto? Tiene que ver con todo esto de exagerar, que puede ser para maximizar o para minimizar. Por ejemplo, cuando tú dices, no sé, entonces, toda esa página es de rotos, ¿cachai? Entonces esos son chistes como de comparaciones, ¿por cierto? Y como exageraciones, como más ordinario que una colección en Blu-ray de los Venegas. Qué chistoso porque como que juntáis dos conceptos además por antítesis, ¿cierto? Como Blu-ray suena como algo más nuevo y los Venegas no. ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, el 6% que aprueba a Piñera, ¿cachai? Es un grupo pequeño, lo sé, es un grupo pequeño. Más gente pifió a Felo, ese es el nivel de... Porque a Felo se acuerda, es un grupo pequeño. Ya, no, si vamos a empezar a explicar los chistes, mejor me bajo, ¿no? También es que tengo un amigo en Renca, que Renca puta queda más lejos que la cresta, y de hecho vive tan lejos que no lo va a ver ni Pancho Saavedra. También... Porque Pancho va a la cresta, el mundo... Ya, bueno, entonces todos estos chistes tienen que ver con mucha cultura popular, tienen que ver más tele. ¿Eh? Y la exageración, ¿cierto? Tiene otro nombre que es como la hipérbole, excentricidad más 1, me acuerdo. Mayor a 1, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. ¿Cierto? Y por el contrario teníamos la elipsis, ¿cierto? Que en el lenguaje del humor, ¿cierto? En la figura literaria se le llama elipsis. Que yo lo entiendo así, esta puede que no sea la definición real.
Yo la entiendo como cuando a ti te quitan información un poquitito y como que te dejan, no tan en bandeja el chiste, sino que yo te doy los elementos necesarios para que tú lo deduzcas. Y a veces entre más... A veces ese es el juego difícil, porque a veces tú puedes ser muy alambicado, muy rebuscado y no entendiste el chiste, pues. Te fuiste por otro camino. Entonces la idea es como dejar las pistas, el número mínimo de palabras necesarias para... Es un problema de optimización esto. Por ejemplo, este es un libro de Chechirán, lo saqué de ahí, pero este ejemplo es muy bueno porque grafica, originalmente venía con un chiste de suegra y lo vamos a cambiar porque no están los tiempos. Pero imagínense el tío Genaro. El tío Genaro, ese curado que estaba hablando un rato detrás, el tío Genaro tiene sobrepeso, digamos, y por ejemplo, imagínate el tío Genaro es tan gordo que se tira un piquero a la piscina y el agua salta y moja a todos los que están alrededor. Ese chiste, ¿es fome? Sí, ¿cierto? ¿Por qué es fome? ¿Porque es gordofóbico? No tiene que... ¿Por qué es fome? Porque es obvio, alguien dijo ahí. Porque no rompe la lógica en ningún momento, ¿cierto? Porque obviamente el volumen desplazado igual al volumen... Principio de Arquímedes, obvio. No, pero básicamente es obvio que si tiráis una gran masa a la piscina va a saltar el agua. Ya, pero ¿qué pasa si yo te digo, oye, el tío Genaro es tan gordo que se tira un piquero a la piscina y moja a la gente en Valparaíso? Hay un poquito más de risa porque está más lejos, qué sé yo. Pero ¿qué pasa si yo digo, oye, el tío Genaro es tan gordo que se tira un piquero y llovió en Arica? Da más risa, po. ¿Y por qué? ¿Porque Arica está más lejos? ¿Esa es la lógica? No, porque es menos obvio. Hay menos palabras. No es, digo, el agua saltó hasta allá, te digo, llovió. Entonces tú deduces que esa lluvia es el agua de la piscina. Hay más como trabajo cognitivo que en los chistes anteriores, ¿cierto? Y lo otro ya son como observaciones cómicas, que a veces no tienen la estructura de chiste, pero tienen algo que uno dice, mira, hay algo gracioso ahí, que tiene que ver con buscar las cosas desde otro ángulo, ¿cierto? Obtuso, oye usted. Por ejemplo, voy a tratar de meter matemática donde sea. Por ejemplo, los números romanos, ¿cierto? Los números romanos. ¿Cómo es el 69 romano? Es L, X, palito, X, ¿cierto? Entonces uno cuando ve esto entiende por qué los romanos tienen esta fama de que les gustaban las bacanales y las orgías. Porque para hacer una pura posición necesitáis como 4 hueones. Entonces, no es que eran promiscuos, es la matemática la de ellos la que... Y tampoco se ve muy placentero esto, o sea, parecen como unos hueones haciendo CrossFit. El otro como que uno entiende, como, acá es medio críptico. Otras observaciones más mundanas, por ejemplo, han sentido esa vergüenza de cuando uno va a comprar, siempre uno va a comprar un negocio cerca de la casa, pero a veces vaya uno que queda un poquito más lejos y te da tanta vergüenza que la tía del negocio primero te vea con las bolsitas. Siempre es una vergüenza ridícula, pero uno a veces se da la vuelta a la manzana por detrás para que la vieja no te vea. Ahí no hay chiste, ¿ven? Es solo una observación que uno dice, a mí me pasa. ¿Cachai? Por ejemplo, otra observación muy relacionada con las matemáticas. Todos sabemos que, los que tuvimos un poquito de física, todos sabemos que el weón que se baila al medio del tacadá no tiene ninguna habilidad extraordinaria. Y paremos de ensalzar a ese weón. Por favor, porque se sepa, porque bueno, se engrupe a todas las minas en el Kiko y el... Are you... Weón, la fuerza neta es 0. No va a faltar ahí, pero en el plan... ¡Cállate! Y finalmente tiene que ver una última cosita con el lenguaje del chileno y las matemáticas, porque las matemáticas no son muy familiares en Chile, no sé, son raras. Por ejemplo, en Chile al cono confort le decimos cono. Y es un cilindro la wea. Entonces yo no sé hasta cuándo vamos a estar con esa mentira. Es como los cubos de helado, cuando éramos chicos y comprábamos unos cubos de helado. No, un cubo. Es como un condón con jugo supi en la hielera, pero no es un cubo. Bueno, eso, muchas gracias.